20% del mundo entero, 10% del continente americano y la totalidad de los países del primer mundo tienen al trading como una actividad común, pero México no se encuentra en ninguno de esos porcentajes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Bolsa, Hagamos Trading, el canal de análisis técnico del mercado de valores. Hoy quiero mostrarte cómo analizo los gráficos. Yo soy Edmundo Bazán y te invito a que te quedes a aprender cómo analizar técnicamente y de una manera muy práctica los mercados. ¡Comenzamos! Ok, continuamos con esta serie de videos intitulada ¿Para qué me sirve analizar un gráfico? Vamos a continuar con el video 3, impulsos y figuras chartistas. Comenzamos con el impulso alcista. Bien, el impulso alcista, como ustedes saben, el mercado no se mueve en línea recta, se mueve en zigzags. Esos zigzags son formados en una tendencia alcista por impulsos alcistas. Y un impulso alcista tiene prácticamente esta estructura. Vemos como hay un tramo al alza, hay un retroceso o descanso, y al superar el máximo que dejó el precio al comenzar su retroceso, es cuando se da por confirmado la existencia de un impulso. ¿Ok? Bien, un impulso en un gráfico tiene esta forma. Vemos el tramo al alza, vemos el retroceso, vemos que al superar el máximo que dejó al comienzo del retroceso, se confirma la existencia de un impulso. ¿Ok? Un impulso bajista tiene prácticamente la misma estructura, a la inversa. En esta ocasión el tramo inicial es a la baja, el retroceso es al alza, y al perder el mínimo que dejó al inicio del retroceso, se da por confirmada la existencia de un impulso bajista. Este es el aspecto que tiene un impulso bajista en un gráfico. Vemos el tramo a la baja, el retroceso, y al perder el mínimo que dejó al iniciar su retroceso, se confirma la existencia de un impulso, en este caso bajista. Vamos ahora con el hombro, cabeza, hombro. Esta figura chartista de hombro, cabeza, hombro. Se le llama así porque tiene se asemeja a dos hombros y a una cabeza. Vemos que en esta figura se presenta regularmente en tendencias alcistas, al final de una tendencia alcista, por lo que son asociadas con probables cambios de tendencia. En este caso, la tendencia alcista vemos cómo está formada por impulsos alcistas. Vemos el tramo al alza, el retroceso. Al superar el máximo se confirma este impulso alcista, el tramo al alza, el retroceso, y al superar el máximo se confirma este otro impulso alcista, y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que ya no superan el máximo, formando un mínimo a la prácticamente o relativamente en el mismo nivel que el hombro anterior. Vemos cómo está formando estos dos máximos en la misma zona, separados por un máximo de mayor rango. Regularmente, cuando se detecta un hombro, cabeza, hombro, lo que se tiene que hacer es trazar una línea de tendencia, una neckline, que una estos dos puntos, y cuando el precio pierda la zona de la neckline, estaríamos confirmando la existencia de un hombro, cabeza, hombro activado, y se marcaría algún objetivo, en este caso un objetivo bajista. Tiene la siguiente apariencia. Tiene, miren, esta zona de máximos, que sería el primer hombro. Vemos aquí la tendencia alcista. De repente hace unos máximos que forman el primer hombro, hace un máximo mayor que el anterior, posteriormente realiza otro máximo en la misma zona que el máximo del primer hombro. Se traza una línea de tendencia llamada neckline, y al perder la zona de neckline estaría activando un objetivo bajista por este hombro, cabeza, hombro. Este es otro hombro, cabeza, hombro. Vemos cómo forma este hombro izquierdo, la zona de máximos, la cabeza, que sería este máximo entre dos máximos de menor rango, y el hombro derecho. Se traza la neckline
Cuando el precio pierde esa zona de neckline, se activa un objetivo bajista en este caso. Hombro, cabeza, hombro invertido. Esta figura es la misma pero a la inversa y se ve regularmente al final de una tendencia bajista. Vemos que tiene esta estructura, vemos la tendencia con impulsos bajistas. Vemos cómo forma el primer hombro, forma el mínimo de la cabeza y posteriormente rompe la línea de tendencia, la directriz bajista, para formar el siguiente hombro. Se traza una neckline uniendo estos dos puntos y al superar la zona de neckline se podría dar por confirmada la figura de hombro, cabeza, hombro invertido y por consiguiente un objetivo alcista en este caso. Tiene esta apariencia en un gráfico real, hombro izquierdo o hombro derecho y separados por este mínimo que forma la cabeza. Bien, se traza la línea de neckline uniendo estos puntos y al superar esa línea de neckline se da por confirmada la figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Canal lateral alcista o bajista. Bien, prácticamente tiene esta estructura, un canal lateral alcista con al menos dos mínimos por la parte inferior de manera ascendente y dos máximos por la parte superior de manera ascendente, mediante los cuales se pueda trazar una línea, una directriz alcista inferior y una directriz alcista superior, y deben ser paralelas entre sí. De igual forma, para un canal lateral bajista, dos mínimos, al menos dos toques por la parte inferior y al menos dos toques por la parte superior, mediante los cuales se pueda trazar una directriz bajista superior y una directriz bajista inferior. Deben de ser paralelas entre ambas. Esta es la apariencia que tiene un canal lateral alcista en un gráfico. Dos toques por la parte inferior, dos toques por la parte superior, una directriz alcista inferior, directriz alcista superior, y eventualmente este canal se romperá por alguno de los lados. Canal bajista, al menos dos toques por la parte superior y al menos dos toques por la parte inferior. Dos directrices bajistas, una inferior y una superior, y eventualmente el precio rompe por alguno de los dos lados. Cuando eso sucede, se activa un objetivo por este canal lateral alcista o este canal lateral bajista. Rectángulo, esta figura tiene esta estructura, tiene dos mínimos, al menos dos mínimos en la misma zona y al menos dos máximos en la misma zona, mediante los cuales se puede trazar una línea horizontal superior y una línea horizontal inferior, y eventualmente el precio supera la zona de máximos o pierde la zona de mínimos y en ese momento se activa un objetivo por este rectángulo. Tiene la siguiente apariencia en un gráfico real: dos máximos en la misma zona, dos mínimos en la misma zona y eventualmente el precio supera los máximos o pierde los mínimos. Figura de doble suelo. Esta figura se caracteriza por tener al menos dos mínimos en la misma zona separados por un máximo entre los mínimos. Cuando el precio supera el máximo entre ambos mínimos es cuando se activa un objetivo alcista por este doble suelo. Tiene esta apariencia en un gráfico real: dos mínimos en la misma zona y un máximo separando esos mínimos. Cuando el precio supera la zona del máximo entre los mínimos, se activa un objetivo alcista. Esta es otra figura de doble suelo, menos limpia. Vemos como el precio aquí se pasa un poco, pero prácticamente están en la misma zona, dos mínimos en la misma zona, separado por un máximo. Cuando el precio supere, cuando cierre por encima del máximo entre los mínimos, se activaría un objetivo alcista por este doble suelo. Doble techo es la misma figura a la inversa, dos máximos en la misma zona separados por un mínimo, y cuando el precio pierda el mínimo entre los máximos se activa un objetivo bajista. El doble suelo se suele encontrar al final de una tendencia bajista y el doble techo regularmente se encuentra al final de una tendencia alcista.
son figuras relacionadas a cambio de tendencia. Esta es la apariencia que tiene un doble techo en un gráfico real, dos máximos en la misma zona separados por un mínimo, y cuando el precio pierde el mínimo entre esos máximos se activa un objetivo bajista por ese doble techo. Este es otro doble techo, menos limpio. Aquí vemos cómo se pasa tantito el precio, pero está en la misma zona, el precio está en la misma zona. Dos máximos en la misma zona separados por un mínimo, y cuando el precio pierde el mínimo entre los máximos se activa un objetivo bajista por ese doble techo. Triángulo, esta figura está relacionada con movimientos de continuidad de tendencia, es decir, se puede encontrar en una tendencia bajista o se puede encontrar en una tendencia alcista. Cuando entra en lateralidad, si forma un triángulo, lo que se puede esperar es que rompa en dirección a la tendencia principal. Si la tendencia era alcista, se podría esperar que rompa por la parte superior y continúe la tendencia alcista. Si es una tendencia bajista, se podría esperar que rompa por la parte inferior y continúe su tendencia. No siempre es así, sin embargo, esta figura es muy relacionada con ese tipo de movimientos de continuidad de tendencia. Se caracteriza por tener dos máximos, el último menor que el anterior, y dos mínimos, el último menor que el anterior, y se puede trazar a través de ellos unas líneas perpendiculares que, si se extienden, se podría formar la figura de un triángulo. Si el precio rompe por la parte superior o por la parte inferior, se activaría un objetivo por ese triángulo. Vemos que así es como se vería un triángulo, aunque este parece más una cuña, ya que el triángulo debería tener las dos líneas, una línea alcista y otra línea bajista. Este sí es más claro, es una línea alcista, dos mínimos, al menos dos mínimos y al menos dos máximos. Las líneas que se pueden trazar, la inferior es alcista y la superior es bajista. Aquí, cuando el precio rompe por la parte superior, se activa un objetivo por el triángulo. Las cuñas alcistas y bajistas. Bien, son prácticamente triángulos. Las cuñas son triángulos, pero la característica de la cuña alcista es que los mínimos y máximos son superiores. El último mínimo es mayor que el anterior y el último máximo es mayor que el anterior. La línea que se traza son perpendiculares, sin embargo las dos son alcistas en una cuña alcista, y en una cuña bajista las dos líneas, las dos directrices que se trazan son bajistas. En la cuña bajista, tanto los máximos como los mínimos son menores que los anteriores. Este máximo es menor que el anterior y este mínimo es menor que el anterior. Así es como se ven las cuñas alcistas y bajistas en un gráfico real. Vemos al menos dos toques por la parte inferior, dos toques por la parte superior, dos directrices en dirección alcista, y en la cuña bajista dos directrices en dirección bajista. Otro ejemplo de cuña alcista y otro ejemplo de cuña bajista. Dos toques por la parte inferior, dos toques por la parte superior, directrices en dirección bajista, y en la cuña alcista directrices en dirección alcista. Divergencia alcista. La divergencia alcista se suele encontrar al final de una tendencia bajista, por lo tanto son relacionadas con, si no con un cambio de tendencia, al menos sí con una disminución en la aceleración de la tendencia. Se caracteriza vemos esta estructura de tendencia bajista con impulsos bajistas. El precio realiza un mínimo y el siguiente mínimo es menor que el anterior. Sin embargo, en el indicador hay una divergencia o una discrepancia en la que el indicador, en este caso el que yo uso es el indicador MACD, Moving Average Converge and Diverge, por sus siglas en inglés, MACD. Este indicador realiza dos mínimos, el último mínimo es mayor que el anterior y en el precio el último mínimo es menor que el anterior. Por lo tanto, se declara una discrepancia, y así eso es lo que llamamos una divergencia alcista. Porque el precio, cuando existe esta discrepancia, eventualmente corrige, y al superar el máximo que divide a estos mínimos,
se activa un objetivo por divergencia alcista. Una divergencia alcista tiene esta apariencia en un gráfico real. Dos mínimos en el precio, el último mínimo menor que el anterior, y en el indicador el último mínimo mayor que el anterior. Si supera el máximo entre los mínimos, estaría activando un objetivo por divergencia alcista. Vamos ahora con las divergencias bajistas. Es la misma estructura a la inversa. En esta divergencia bajista son dos máximos, el último máximo mayor que el anterior, y en el indicador el último máximo menor que el anterior. Si pierde el mínimo entre los máximos, se activa un objetivo bajista, y regularmente se encuentran al final de una tendencia alcista, o por lo menos cuando la tendencia va a reducir su velocidad. Así es como se ve una divergencia bajista con dos máximos, el último máximo mayor que el anterior en el precio, y en el indicador el último máximo menor que el anterior. Cuando el precio pierde el mínimo entre los máximos, se activa un objetivo bajista por esta divergencia. Bien, en el siguiente video vamos a ver objetivos pendientes, cumplidos y o anulados, cómo se proyectan, cuándo se cumplen, cuándo se anulan. Los espero en el siguiente video. Bien amigos, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de gran utilidad. Si quieren aprender más sobre el tema, no olviden suscribirse y activar la campanita. Síganme en Twitter como Bazán Edmundo, Facebook como Grupo Bazán Inversores, Instagram como Edmundo Bazán. Muchas gracias por ese like, nos vemos en el siguiente análisis y les deseo una operativa muy rentable.